Hermanos, para todos ustedes, Dios los bendiga. Es un placer poder estar con ustedes en esta mañana, dándole gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da para compartir su bendita y gloriosa palabra. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy común en las Escrituras y tiene que ver con la bendición que hay de servir a nuestro Dios. La Biblia enseña desde Génesis hasta Apocalipsis que solo hay un Señor. ¿Amén? Uno solo es el Señor. Él es digno de ser adorado, solo Él. Para Él sea todo reconocimiento, solo para Él, porque solo Él es Señor. Pero la Biblia habla de la gran bendición que hay de servirle a ese Señor, a ese amo, a ese patrón. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine su palabra en esta mañana para que podamos sacar provecho de ella. Oremos. Padre celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos muchísimas gracias a ti porque eres el soberano, el único Dios verdadero y digno de toda adoración y alabanza. Tú eres, Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Dueño, nuestro Señor, y eres también nuestro sustentador, nuestro sanador, nuestro proveedor. Y gracias por tener a un Dios tan grande como tú, agradecerte que te hayas manifestado en nosotros y a nosotros para poderte contemplar y conocer por la fe. Hoy, Padre, pedimos tu sabiduría cuando vamos a meditar en tu palabra, que nos ilumine, Señor, y nos guíes. En el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, la bendición de servir al Señor. Tal vez habrán escuchado más de una vez, el concepto de que la vida nuestra se va de dos maneras. Dos maneras hay como se va la vida. Una es gastándola. Es decir, que llegamos a la ancianidad o a una enfermedad terminal y nos ponemos a pensar y hacer un recorderis de lo que ha sido nuestra vida y decimos, ¿qué hice yo con la vida que Dios me dio? Y entonces nos vamos habiendo malgastado el recurso más valioso que hay después de la salvación, que es la vida. Pero la otra manera como la vida se va es invirtiéndola. Y es cuando nosotros podemos llegar al momento de despedirnos de esta tierra, o por vejez o por enfermedad, por la causa que sea, y tenemos la bendición de recordar todo lo que Dios nos permitió hacer mientras estábamos en esta vida, en este cuerpo. Y eso es muy importante, hermanos, en la vida nuestra, entender esos principios. Que yo pueda decir, uso estas gafas porque mis ojos se han deteriorado y envejecido estudiando la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Distinto sería decir, tengo que usar gafas porque mis ojos se desgastaron viendo pornografía o cualquier otras cosas que no edifican. Entonces hoy quiero hablarles, hermanos, de la gran bendición y decirles que dedicar la vida al Señor, al servicio del Señor, es la mejor inversión que podemos hacer todos como creyentes. Repito, invertir la vida sirviendo al Señor es la mejor inversión que puede hacer todo creyente. Vamos a mirar entonces tres aspectos aquí en esta mañana tocante a la bendición de servir al Señor. Primero, el Señor mismo diseñó el servicio de sus hijos. Es decir, que las buenas obras o lo que hace un creyente no es cosa de invención humana, sino que ya está establecido por Dios qué hacer y cómo hacerlo.
La Biblia dice qué hacer y cómo hacerlo. El Señor diseñó el servicio de sus hijos. Y hay un versículo que hace una descripción perfecta de esta verdad. Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Yo quiero que lo lean conmigo, hermanos. Efesios capítulo 2 y el versículo 10. Conmigo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo entonces nos enseña que el Señor mismo diseñó el servicio de sus hijos. Lo primero que menciona, la primera parte que menciona el versículo es el diseño de los creyentes, el diseño nuestro. La primera parte dice, porque somos ¿qué? ¿Qué somos? Hechura suya, es decir, hechura de Dios, porque somos hechura suya. Esta palabra hechura que aparece aquí es el mismo verbo que se puede traducir fabricar, es el término fabricar. Luego pudiéramos leerlo porque somos ¿qué? Fabricados por el Señor. Somos fabricados por el Señor. Lo que significa que el Señor hizo un diseño de nosotros adecuado. Hizo un diseño previo, un plano para diseñarnos a nosotros, para fabricarnos a nosotros. Entonces usted y yo, hermanos, somos fabricados por el Señor. Algunos dicen, no, ese es el fruto del amor tierno de mi papá y de mi mamá. Pues los viejos lo que hicieron fue pasar un rato sabroso y de ahí salimos nosotros. Pero que vamos a decir que no, que le pusieron dedicación, nada. Usted y yo somos lo que Dios quiso que fuésemos. Por eso dice la Biblia que Él me formó en el vientre de mi madre. Él me dio la forma que yo tengo. Y dice Job que fue como una especie, dice, me cuajó. Es decir, Él, somos el diseño de Él. Entonces dice que somos hechura suya. Somos hechura suya. Hermanos, si somos hechos por Dios, indica que somos útiles y que somos importantes, porque somos hechura de Él. Yo lo ilustro así. A ver, los que saben de carros, yo sé muy poco, pero siempre hay unas marcas que se destacan, ¿cierto? Hay unas marcas que se destacan. No vamos a mencionarla aquí porque no nos pagaron para la publicidad, entonces no mencionamos. Hay unas marcas que se destacan. ¿Por qué se destacan esas marcas? Porque una marca se puede comprar. Eso hasta se puede falsificar. Pero dice el hermano, por calidad. ¿Eso qué tiene que ver con la marca? Nosotros utilizamos esa figura literaria para tomar el todo por la parte y la parte por el todo. Pero eso no es por la marca, eso es por el que lo hace. La virtud no está en la marca, sino en quién lo hizo. En años pasados se iba a comprar una guitarra y decían, ¿quién la hizo? Entonces fulano de tal, es buena. Esa guitarra es buena, se la hizo fulano de tal. Otro decía, ¿quién la hizo? Fulano de tal, regular. Por el diseñador. Hermanos, nosotros somos fabricados por el diseñador por excelencia. Así que no hay excusa para no servir bien al Señor como Él manda. Amén. Entonces somos hechura del Señor. Pero también dice el versículo, ¿qué más? Somos hechura suya. Luego dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero quiero que resaltemos la expresión creados en Cristo Jesús.
Mire que la palabra hechura y creado se parecen. ¿Cuál es básicamente la diferencia de estos dos términos en el contexto de este versículo? La diferencia es que, bueno, el uno habla de la fábrica, pero el otro, la palabra creados en Cristo Jesús, tiene una connotación de para quién es lo fabricado. Y la connotación aquí es que fuimos creados, fabricados por el Señor y para Él. ¿Sí estamos? Entonces vamos a imaginarnos otra vez el que hace la guitarra. El que tiene fábrica de guitarra, pues las hace para venderlas. Pero digamos que el fabricante dijo, voy a fabricar una guitarra para mí. Pregunto yo, ¿haría la mejor o la peor para él? Si él se antojó de hacer una para él. Esa tiene unas características especiales porque es para él. Pues el Señor nos fabricó para él. Amén. Para usarla él, para uso de él. Eso somos nosotros, fabricados por el Señor y para el Señor. Amén. Muy bien. A veces se oyen expresiones como yo no sé hacer nada. Que no quiere es otra cosa. Usted sí puede, no es que por el mejor diseñador. Y somos funcionales. Muy bien. Pero dice aquí entonces él diseñó al creyente y luego dice, ¿para qué? ¿Para qué lo diseñó? Para que hagamos buenas obras. Todos nosotros sabemos, creemos, que la salvación no se alcanza por las obras, por las buenas obras. La salvación es por la gracia a través de la fe para hacer buenas obras. Entonces, hermanos, no hay un solo creyente que no haya sido fabricado para hacer buenas obras. Todo creyente fue fabricado para hacer buenas obras. Entonces aquí, hermanos, para aclarar, aquí el asunto no es de si sabemos o no sabemos de que tenemos que hacer buenas obras. Yo creo que aquí no hay ninguno que no sepa eso. Todos sabemos que hay que hacer buenas obras. ¿En dónde está la dificultad? Entonces no es un asunto de saber, sino de querer. O no querer, de querer o no querer hacerlo. Por lo tanto, hermanos, el Señor nos dice a nosotros que fuimos fabricados para hacer buenas obras, es decir, para servirle a Él. Y yo quisiéramos un breve ejercicio en esta mañana y mencionáramos por lo menos 5 cosas que podemos hacer para agradar a Dios y para la gloria de Dios que son buenas. Rapidito. 1. Bueno, dice el hermano, amar. Actividades. Pensemos en actividades. Evangelizar. ¿Estamos de acuerdo o no? Hermano, evangelizar es una obra excelente. ¿Sabe por qué? Porque esa obra, la obra de evangelizar, tiene 2 resultados, efectos gloriosos. El primero es ganar, quitarle almas al diablo para la gloria de Dios. Si estamos el primero. Rescatamos las almas de las garras del enemigo. Espiritualmente hablando, entonces es una buena obra. Pero también es una buena obra social. Hermanos, metamos en la cabeza que la mejor obra social que puede realizar la iglesia, más que dar mercados, es evangelizar. Y con esto no estoy diciendo que los diáconos tienen que quitar el ministerio de los mercados, no, más bien hay que incrementarlo, pero lo que quiero decir, como obra, ¿sabe por qué? Porque cuando uno evangeliza a un incrédulo, uno le está quitando a la sociedad un borracho más. Uno le está quitando a la sociedad un maltratador más. Uno le está quitando a la sociedad un delincuente o violento más. Uno le está quitando a la sociedad un vicioso más. Luego, evangelizar es una de las grandes obras sociales de la iglesia. Y si no,
pues empiezo por mí mismo. Como dice la canción, ¿qué sería de mí? ¿Y qué hubiera sido de la esposa si el Señor no hubiera, de mi esposa, qué hubiera sido si el Señor no me hubiera rescatado a mí? Entonces, hermanos, evangelizar. ¿Qué otra cosa pudiéramos pensar brevemente? Orar, muy bien, orar, interceder por las demás personas. En lugar de estar haciendo cualquier otra cosa, orar, interceder. ¿Qué más? Visitar. Hay gente necesitada que necesita una visita, que están afligidos, que tienen depresión, que tienen problemas de ansiedad, para orar con ellos y por ellos. Es una obra y una manera de servirle al Señor. Llevarle un mercado, por sencillo que sea, a un necesitado. Eso tiene que ver con servirle al Señor. Etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, Dios nos diseñó, nos fabricó, dice aquí, ¿para qué? Para buenas obras. Pero describe esas obras también, las cuales, ¿cuáles son las cuales? Las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos. Es decir, que Dios preparó de antemano lo que nosotros tenemos que hacer, y por eso dije, ya están las obras. Ya está qué hacer y cómo hacerlo. ¿Qué es lo que nos corresponde a nosotros? La palabra dice, para que anduviésemos en ellas, es decir, para que en nuestro diario vivir las practiquemos. Ya está. No hay que inventar nada, no hay que crear nada. Dios diseñó lo que tenemos que hacer. Nos preparó, nos acondicionó, nos hizo aptos y luego puso lo que hay que hacer, y también dice la Biblia cómo hacerlo. Amén. Porque no es hacer obras por hacer obras. La Biblia, por ejemplo, dice que al perezoso laragán no hay que darle comer. ¿Sí estamos? La Biblia dice que el que no quiera trabajar, ¿que qué? Es listo. No dice que el que no trabaja, sino el que no quiera, porque hay algunos que no pueden. En la Biblia dice qué hacer y cómo hacer las buenas obras. Muy bien. Entonces, Dios preparó esas obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, el diseño del servicio que le agrada a Dios ya está hecho por Él. Hermanos, toda buena obra que realiza el creyente es el resultado de la acción de Dios en la vida de los creyentes. Por eso tenemos que consagrar nuestra vida a Dios. Porque mientras más oramos y estudiamos la palabra de Dios, más sensibles somos a la voz de Él. A menos oración y menos estudio de la palabra y menos alabanza a Él, más duros de corazón somos. Porque mientras más nos consagramos a Él, más claro para nosotros y audible es su voz que nos invita a servirle. Mire lo que dice Filipenses 2, versículo 13. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13 dice así, porque Dios es el que en vosotros produce. ¿Qué es lo que produce? Dos cosas. Así el querer, ¿como qué? Como el hacer, es decir, el deseo, pero también la acción, por su buena voluntad. Hermanos, por eso toda obra que hacen los creyentes la agradecemos. Amén. Todo lo que hacen en bien de nosotros hay que agradecerlo. Pero antes que agradecerle al ser humano, necesitamos darle la gloria a Dios, porque Él fue quien puso el querer como el hacer. Amén. Entonces, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de eso, de reconocer que Dios es el diseñador del servicio. 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 10. 1 Corintios 15, 10. Dice así la palabra del Señor. Es un versículo muy conocido. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy.
Escuche eso, por la gracia de Dios soy lo que soy. No se atribuye a él su avance, como algunos dicen, yo me abrí camino, yo labré mi futuro, yo soy el autor intelectual y material de mi prosperidad. Igual que Nabucodonosor cuando Dios lo puso a comer pastico en 4 patas. Y no es así. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Y luego dice, su gracia no ha sido en vano para conmigo. Había gente que criticaba al apóstol, dice, antes he trabajado más que todos ellos con lo que lo comparaban. Pero él la aclara. ¿Cómo termina el versículo? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dios es el autor, el diseñador del servicio y de la preparación nuestra para poderle servir como a Él le gusta. En segundo lugar, otra bendición de servir al Señor es que el Señor no olvida el servicio de sus hijos. Nosotros los seres humanos somos agradecidos en el presente. Yo agradezco a las personas si me sirven ahora. Si me sirvieron en el pasado, no, es si me sirven ahora. Por eso yo he dicho, hermanos, que hay que tener cuidado. Los hermanos a quienes Dios ha bendecido con algún recurso económico, que tengan cuidado, porque el que tiene platica no sabe quién lo quiere. El que está con platica no sabe quién lo quiere. Ni siquiera las muchachas, tengan cuidado, porque uno ve unas parejas tan disparejas y uno dice, hola, pero esa persona, ese hombre que parece un engendro. Bueno, algunas veces es porque a la mujer se le enfermó el gusto y bueno. El que tiene platica brega para saber realmente quién es su amigo y quién lo quiere. El que no tiene nada sí sabe bien quién lo quiere. ¿Sí estamos? Yo he dicho eso. El que no tiene nada sabe bien quién lo quiere. El que no tiene nada. Y también por ahí, como cuña nomás, los jóvenes, las muchachitas jovencitas, ustedes no saben quién les llega con buena intención, no saben quién las quiere. Y si son bonitas, más. Ya los viejitos sí sabemos quiénes nos quieren. Ya por último nos quiere Dios y la mamá nomás, si está viva. Yo siempre le enseñé eso a la hija, tenga cuidado, hija, que las mujeres jóvenes y bonitas no saben quién las quiere. Ahora si tiene una belleza rara, de pronto pueden saber quién las quiere. Entonces, a veces somos así, hermanos. Escogemos, seleccionamos, queremos a los que, repito, nos dan en el momento, pero hasta ahí llega. El Dios que nosotros adoramos no olvida nuestras obras. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a leer. Hebreos capítulo 6 y el versículo 10. Hebreos capítulo 6 y el versículo 10. Dice Hebreos 6:10, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Muy bien. Entonces vamos a tratar de compartir, de meditar en cada frase. La primera frase dice, porque Dios no es injusto para olvidar dos cosas, vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia los santos. Muy bien. Eso significa, hermanos, que una persona que olvida lo bien que hizo alguien en el pasado es que injusta.
es injusticia. Por eso a mí me parece tan triste, lamentable y doloroso cuando los hijos, algunos, a quienes Dios bendijo con un buen hogar, los bendijo económicamente y se olvidan de los papás. Y me parece hasta despreciable. Y es una persona muy baja el que olvida eso. Yo quiero que pensemos en todo eso, hermanos. La viejita ahora ya brega para caminar, esa viejita que brega para caminar y ya no huele a bien, y el viejito, trasnocharon con usted, lloraron por usted cuando era niño, lloraba toda la noche y no lo ahorcaron, lo dejaron vivo. Y algunos, cuando ya les da hasta pena presentarlos, se avergüenzan de ellos. Y yo digo que eso es hasta muy bajo. El Dios que nosotros adoramos no olvida ningún detalle de lo que sus hijos hacen para su honra y su gloria. Y eso nos motiva, hermano. Nosotros somos malos y olvidamos en más. Yo también quiero colocar este ejemplo. Hombres que dejan a la esposa cuando ya se envejeció, cuando ya empezaron a salirle los dibujos en la cara, ya le exprimieron la juventud, la que bregó con ellos, la que los ayudó a levantar de la nada, y luego la desprecian y la dejan. También es bajo. El Dios que adoramos nos enseña a no olvidar las cosas buenas de las personas. Personas que tuvieron la bendición, digo yo, de haber sido ayudados por alguien para prosperar en la vida, para alcanzar cualquier logro, y una vez están arriba desprecian al que les sirvió de apoyo para llegar allá. El Dios que nosotros adoramos no hace eso. Él no es injusto para olvidar, y ahora sí habla de dos, hablando del servicio, de dos cosas ahí. ¿Para olvidar qué? Primero, para olvidar ¿la qué? La obra. Y vamos a interpretar esta palabra obra como lo que se ve, lo material que se ve. Dios tiene en la memoria la obra suya y la obra mía. ¿Amén? Dios la tiene en la memoria. Dios sabe que lo que usted ha hecho se ha multiplicado también. Cuando uno evangeliza a alguien, bueno, los comerciantes manejan ese tema de, ¿cómo es que llaman eso? Sistema piramidal. Hay mucha venta, ¿sí, cierto?, de ese sistema. Bueno, la evangelización es lo mismo. Usted evangelizó a una persona y esa persona se multiplica en otras. Y Dios tiene la cuenta de cuántos. Dios la tiene. Porque Él no olvida. Él no olvida. Y dice la obra entonces, ¿y también qué más? ¿Y el trabajo de qué? El trabajo de amor, porque servimos al Señor por amor a Él. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Es decir, que todo lo que hacemos lo hacemos por amor a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, al amor verdadero de nuestra vida, el Señor. Entonces, por amor a Él. Y dice cómo se hace y cómo es que se le sirve al Señor con amor. ¿Qué sigue? ¿Habiendo qué?
habiendo servido, ya. ¿Y qué más? Y sirviéndole aún. ¿Y cómo dice ahí? Muy bien. Dice, y sirviendo a quiénes? A los santos. Y entonces, ¿dónde están los santos? ¿Y quiénes son los santos? Aunque parezca raro decirlo, extraño, pues los santos somos nosotros. Así tengamos cara de diablo, pero somos santos, santificados por el Señor. Luego, hermanos, el Señor reconoce la obra y dice, y el trabajo, que no había recalcado, y el trabajo, ¿cierto? Porque no solamente Dios bendice el resultado, Dios bendice la acción, la diligencia de hacerlo. Porque a veces nosotros evaluamos en lo terminado y calificamos a la persona por lo que ya se terminó, pero no por el esfuerzo. Muchas veces el esfuerzo no es concretado y Dios valora el esfuerzo. Y es de servirle a los hermanos. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, que no vamos a leerlo todo, solamente voy a hacer una mención, se habla, de la profecía de lo que habrá de suceder relacionado al pueblo de Dios. Y dice que habrá dos grupos, el uno los pondrá a la derecha y el otro los va a poner a su izquierda. Y a los de la derecha les dirá, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre, sed, en la cárcel, enfermo, y viniste a mí. Entonces esas ovejitas de la derecha le van a decir, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, en la cárcel o enfermo? ¿Y qué responde él? Por cuanto lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso las buenas obras del creyente y las obras que Dios no olvida es la que hacemos para la iglesia por amor al dueño de la iglesia. Amén, hermanos. Lo que hacemos por la iglesia, por los creyentes, como una expresión de amor al dueño de la iglesia, que es el Señor. El Señor no olvida, hermanos, lo que hacemos. Incluso, hermanos, yo estoy seguro que nosotros no recordamos todo lo que hemos hecho para la gloria de Dios, ¿o me equivoco? No recordamos, no podemos recordar, pero Dios sí recuerda porque Él es infinitamente sabio. Mire lo que dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10 y el versículo 4. Hechos 10, versículo 4. Y antes de leer el versículo, yo quiero hacer una contextualización un poco de ese versículo. Cornelio era un hombre gentil, pero que se había convertido al judaísmo, eso se llamaba prosélito. Era un hombre religioso, era un hombre piadoso dentro de su religión. Cuando Pedro es enviado para predicar el evangelio en la casa de Cornelio, mire lo que dice, lo que le dicen a Cornelio, versículo 4 de capítulo 10 de los Hechos. Él, mirándolo fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo el Señor a Cornelio, ¿qué le dice? Tus oraciones y tus limosnas, ¿qué? Han subido para memoria delante de Dios. Dos cosas subieron para memoria delante de Dios de las que hizo Cornelio. ¿Cuáles fueron? Primero, la intercesión. Muy bien. Porque, hermanos, uno de los servicios grandes que podemos ofrecer en la iglesia para la gloria de Dios es interceder por las necesidades de la iglesia. Es orar por la vida de los pastores, es orar por la vida del liderazgo de la iglesia, es orar por los enfermos, es orar por los deprimidos, es orar por los necesitados. Y todo eso que hacemos va al cielo y está registrado en el libro que se leerá
cuando Cristo levante su iglesia, nos levante a nosotros y estaremos frente al tribunal de Cristo. Todo eso está en la memoria del Señor. Dice Apocalipsis que hay unas copas inmensas allá en el cielo donde reposan las oraciones de los santos. Allá están guardadas. Hermano, toda oración que hemos hecho por alguien está allá. Por eso vale la pena día y noche, mientras estemos despiertos, orando al Señor por otras personas, por otros hermanos. ¿Amén? Muy bien. Y dice, y también tus oraciones, ¿y qué más ahora? Tus limosnas. ¿Qué serían las limosnas? ¿Cómo lo llamaríamos hoy? Ofrendas o ayudas. Las ayudas han subido para memoria delante de ti. Bueno, ¿cómo así? Si las hacemos aquí en la tierra, si le llevamos un mercado, arroz, yuca, plátano, carne a alguien, a un necesitado, ¿cómo es que eso sube? La acción, muy bien, que hacemos para la gloria de Dios está registrada en el cielo. Gloria a Dios por eso. Entonces, hermanos, qué bendición servir al Señor. Primero dijimos, porque Él es el diseñador del servicio para sus hijos. Segundo, porque Él no olvida el servicio de los hijos. Y tercero, el Señor recompensa el servicio de sus hijos. El Señor recompensa el servicio de sus hijos. De vez en cuando recordamos lo bueno que ha sido alguien, ¿cierto? De vez en cuando lo recordamos. Ahora la pregunta es si lo recompensamos. Yo voy a decir algo aquí, yo sé que la familia, esto lo dije en el primer culto, le digo a Dios, yo sé que la familia no se va a incomodar por lo que voy a decir. Aquí hubo un hermano, aquí hubo hermanos muy queridos, muy buenos. Bueno, los hermanos, los hijos de Dios, imagínense. Pero quiero hacer, para ilustrar nomás un hermano, que mientras estuvo en una situación económica buena, fue un hermano muy generoso con la iglesia. Se llamó Alirio Ascanio, que ya se fue para estar con el Señor. Y entre otras cosas yo recuerdo de él, entre muchas cosas, él edificó una bóveda en el cementerio evangélico y me llamó la atención, él no dijo para que me entierren a mí. Él la edificó para donarla, para ofrendarla para la iglesia, para el uso de la iglesia. Y yo creo aquí, bueno hermano, yo doy gracias a Dios por la vida del pastor Israel y los hermanos aquí, que lo trataron muy bien. Y eso es muy importante, hermanos. Es solamente ese ejemplo, yo sé que hay muchos otros, y tal vez no quiero mencionar más porque quedo mal, pero hermanos, no solamente recordar, sino también cuando sea necesario recompensar. Como Pablo decía, atiendan a la hermana Febe allá cuando llegue, porque ella ha recibido a los santos, ha lavado los pies de los santos, hagan lo mismo con ella. El Dios que nosotros adoramos no olvida eso. Yo estaba pensando en un futbolista que es creyente y es un futbolista que fue de mucho renombre, incluso llegó a ser goleador en Europa y es miembro de una de nuestras iglesias. Y él hablaba que cuando comenzó a entrenar, él le daban una platica y llegaba a entrenar, y cuando terminaba el entrenamiento él decía que se metía en una especie de disyuntiva porque no sabía si comerse una empanada y una gaseosa por el hambre con el que terminaba e irse a pie o pasar el hambre e irse en un bus. Él dice que había una señora que cerca al lugar de entrenamiento le decía, pásese por aquí para que coma y para que se vaya en bus. Y esa señora, hasta donde yo sé, pues se ganó el baloto. Casi literal, se ganó el baloto. Y él nos contaba, él dice que ama a esa señora
hablaba conmigo, que ama a esa señora profundamente. Hay algunos que no. ¿Cuánto más el Dios que nosotros adoramos, hermanos? Nos recompensa. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 22. Ya estamos casi terminando. Apocalipsis 22, versículo 12. Dice Apocalipsis capítulo 22 y el versículo 12. Me gustaría que lo leyeran conmigo, hermanos. Apocalipsis 22, 12. Dice conmigo: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Muy bien. Ahí está hablando que el Señor recompensa el servicio de sus hijos. Entonces, ¿cómo lo hace? La recompensa del servicio al Señor está relacionada con su venida. Él dice: he aquí yo vengo pronto. Todos nosotros estamos esperando la venida del Señor. Amén, hermanos. Porque es que a veces dicen, pero es que esto hace 2000 años y nada. Cuando hablamos, la Biblia habla de pronto, hermano, hay que entenderlo en el contexto de Dios. Que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Según eso, ¿cuántos días hace que el Señor se fue? Para Él hace 2 días que se fue. Y entonces algunos se desesperan y por eso llegan hasta negar. Yo escuchaba por allá una anécdota en una iglesia que es como un chiste. El pastor estaba predicando que Cristo viene. Y él decía: Cristo viene, hermanos. Y un borrachito se levantaba y decía: no viene. ¿Cuántos creen que Cristo viene? El borrachito le paraba: que no viene, hombre. Eso hace años están diciendo que viene y no viene. Volvió la tercera vez: ¿cuántos creemos que Cristo viene? El borracho: hombre, estoy viendo que no viene. Dice el pastor: traigan a la policía para que saquen al borrachito este de aquí. Y él dijo: me voy, porque esos sí vienen. Entonces, hay gente que está tomando todas esas historias bíblicas desde el Génesis hasta el Apocalipsis para decir que ya eso hace mucho tiempo. El Señor viene pronto, hermanos. Y quienes conocemos, por lo menos tenemos una idea de la Escritura, las profecías indican que la venida del Señor está muy cerca, y gloria a Dios por eso. Hermano, cuando ustedes oyen noticias de toda esa inmoralidad y de toda esa perversión que hay, hermanos, a veces nosotros nos concentramos en ese hecho. Y esto no estoy diciendo que debe producirnos alegría, pero sí esperanza, hermano, que eso indica que el Señor está muy cerca ya. Que la venida del Señor está muy cerca. Toda esa maldad, ese desenfreno de inmoralidad, de perversión, indica que la venida del Señor se acerca. Entonces yo vengo pronto, dice el Señor. ¿Y qué más dice? Y mi galardón, es decir, trae un premio, trae un galardón. ¿Para qué? Dice: para recompensar. Y ahí es donde está el detalle, que el Señor, ¿qué? Recompensa. El Señor recompensa. ¿Y esa recompensa para quién es? Dice: para recompensar, ¿qué? A cada uno. Es decir, que es una recompensa individual. ¿Qué me enseña esto, amados hermanos? No mire al lado. Sirva usted. Porque algunos se desaniman porque ven a otros desanimados. No, usted, sírvale al Señor usted. Porque el Señor no hace como hacían nuestros antepasados cuando iban a disciplinar un hijo. Tenían 14, 16, 18 hijos. Ese era un semillero muy tremendo. Y uno de esos 16 cometía una travesura. ¿Y qué hacían comúnmente los viejos? Los ponían en línea, en fila india, y agarraban con el primero. Y daban muenda hasta que llegaban al último. Y cuando ya le daban al último, le preguntaron al último por qué les pegaron. Y decían: ni idea. Entonces, ¿qué nos dieron a todos? Dios no es así, hermanos. Dios individualiza. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Según qué?
de cada uno. De cada uno. Individualizar. Yo decía, hermanos, que hay cosas que a mí no me gustan hacerlas colectivamente. Hay muchas cosas que la Biblia manda y hay que hacerlo. Y hay, bueno, por ejemplo, yo no puedo jugar fútbol solo. Toca hacerlo de manera colectiva. Pero hay cositas, por ejemplo, comer, hermanos. Eso de comer en el mismo plato a mí no me gusta. Yo no sé. Mi mujer y yo comemos platico aparte. Y no tenemos ningún inconveniente. Que a veces a la mujer le sirven a uno, no, de aquí comemos los dos. Y le digo, no, usted allá y yo aquí. Por allá nos invitaron a bueno, estábamos haciendo un culto en una vereda y entonces hicieron un sancocho de gallina y sirvieron todo ese montón de gallina criolla ahí, yuquita, imagínense. Y hola, qué tentación, apenas me senté, empezaron los hermanos a hacerme preguntas de Biblia. Y claro, yo me puse a hablar y cuando miré ya habían comido todo. No me gusta, aparte no, uno haga, seguro ahí no se le mete ninguno. Para la comida volvieron a servir juntos y le dije yo al hermano, aquí no le contesto Biblia yo a nadie, yo voy a comer. Hermanos, el Señor individualiza el servicio de cada creyente. Usted puede vivir una familia de 10. No se guíe por lo que todos hacen. Usted tome la iniciativa de servirle al Señor como hizo Josué. Le preguntó al pueblo, yo y mi casa serviremos a Dios. Ustedes verán. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Muy bien. Entonces dice aquí, eso, cada uno según sea su obra. Es decir, que la recompensa, primero que todo, bueno, es una promesa, que la recompensa es individual y 3, que la recompensa es proporcional a lo que cada uno hace. Según sea su obra. Hermanos, yo quiero terminar aquí diciéndoles a ustedes, aquí en la tierra tenemos bendición de servir al Señor. Amén. Y recibimos bendiciones aquí en la tierra de servir al Señor. La persona que le sirve al Señor es reconocida, es amada, etc. Pero nuestra gran orientación, hermanos, aunque todo eso es bueno y es, bueno, bendición para nosotros, nuestro gran sueño, nuestro gran anhelo es sembrar para la eternidad. He aquí yo vengo y mi galardón conmigo. Y ojalá que nosotros, como el apóstol Pablo, podamos decir en el tiempo ya de partir, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso juntos en esta mañana, digamos como dijo Josué, pero yo, dígalo más duro. Muy bien. Qué bendición es servir al Señor. Él diseñó el servicio, Él no olvida el servicio, Él recompensa el servicio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias.